Es muy común que ellos se escondieran allí porque recordemos que los judíos fueron conquistados y destruidos por ¿cuál nación? ¿Cuál nación los conquistó y los destruyó? Y empezó a matarlos incluso después del 70 cuando se destruyó a Jerusalén. ¿Cuál fue la nación que destruyó a Babilonia. Jerusalén? No, Babilonia no ¿No fue. fue? No, no fue Babilonia. Estoy hablando del año 70 después de Cristo. Roma. Roma. Entonces, algunas personas, seguramente, con tal de proteger las escrituras, escondieron esos rollos en las cuevas de allí de Qumran. Y los que encontraron esos rollos fueron unos pastores de ovejas que estaban precisamente por allí. Y al entrar en esas cuevas se encontraron todos esos rollos, en los cuales se encontraba también el libro de Daniel. Sí, ese es un aspecto histórico. Sí, no fue hace mucho, sino fue incluso hace poco. Esos rollos se encuentran actualmente en museos de por allá, de esos lados del hemisferio. Muy bien, vamos a recordar un poquito. La cabeza de oro de Daniel 2, ¿a qué bestia podríamos nosotros compararlo de Daniel 7? El león. El león. Muy bien, recordemos que Babilonia comienza su dominio mundial desde el año 605 al 539. Luego le sigue el reino de los medos y los persas. ¿A qué bestia podemos comparar la nación de los medos y los persas? Al oso. Al oso. El oso. ¿Y el oso qué característica tenía? El oso. Levantado una parte, ¿cómo es? Un costado. Más que otro. Ajá, más que el otro. Mostrando así el reinado poder. más fuerte. Exacto, Elizabeth. El reinado más fuerte que existía y que sobresalía, ¿no? Entre los medos y los persas, siendo los persas superiores en fuerza y en dominio a los medos, ¿cierto? Que tenía Luego, 3 costillas en su boca. ¿cómo manada, Ruth? Tenía 3 costillas en su boca. Ajá, tenía 3 costillas en su boca y que precisamente fueron esos 3 reinos o 3 reyes o 3 naciones las que ellos derrotaron, ¿cierto? Ahora dice aquí que después de... bueno, los medos y los persas reinaron desde el año 539. ¿Hasta qué año, hermanos? ¿Hasta qué año fueron de dominio mundial? 331. 331 antes de Cristo. Recordemos eso, ¿cierto? Antes de Cristo. Luego los medos y los persas, así como lo hemos visto en películas actuales y todo esto, fueron conquistados por los griegos. Y los griegos fueron encabezados por alguien que nosotros conocemos, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, quien llevó al final la victoria y consolidó como tal a los griegos como nación. Y eso fue desde el año 331 ¿hasta qué año? 168. 168. 168. 168. Sí, recuerden que vamos de para atrás. Ahora, ¿por qué vamos de para atrás? Porque en los tiempos de Daniel el tiempo no lo hacían como nosotros, que se acabó el 2021 y que seríamos el 2022. No, ahí era de para atrás. Fue hasta que llegó al año 0 que otra vez comenzaron los números a ir ahora sí de para adelante. ¿Sí? Hasta llegar a hoy, hasta el 2022. Eso es lo que yo siento más difícil, porque uno está acostumbrado. Sí. Sí, eso es normal, pero ya sabemos que la historia se contaba así, y no solamente es la historia bíblica, ustedes miren cualquier historiador y ellos contaban la historia siempre para atrás, hasta que después, un momento de la historia, llegó el año 0 y comenzaron a ir en adelante. Bien. Luego va a seguir entonces la nación que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Recordemos que entonces estamos estudiando Daniel 7. Esto lo estamos grabando para que ustedes puedan tener acceso a eso. Yo les estoy compartiendo ahí los links para que ustedes puedan en algún momento estudiar. Bien, vamos entonces a ir a Daniel el capítulo 7. Daniel 7, un capítulo bastante interesante y que no estamos afanados en avanzar, sino que queremos es que todos aprendamos, ¿no?
Terminamos entonces con la última bestia, que los griegos a qué bestia se parecen, o a qué bestia según la profecía de Daniel 7 encajan con la descripción. El leopardo. Al leopardo, que Sí. tenía 4 alas de ave y además que tenía. Además de tener 4 alas, ¿qué más tenía el leopardo que lo hacía diferente a todos los leopardos que conocemos hoy? Tenía 4 cabezas. Tenía 4 cabezas. Y que como les explicaba ayer, no vamos a ahondar mucho en los 4 cabezas porque ustedes se van a dar cuenta que en las profecías siguientes van a hablar sobre eso. Pero podemos ver a un leopardo, ¿cierto? Por aquí voy a decir, lo encuentro, con sus 4 cabecitas. Aquí está. Podemos ver al leopardo con sus 4 cabecitas. Y que implicaba que, aunque Alejandro Magno empezó conquistando, recordemos que él murió enfermo. Y que quienes tomaron el poder fueron sus 4 generales. ¿Cierto? Sus 4 generales que fueron los que tomaron el poder. Y cada uno se dirigió hacia los diferentes 4 regiones para dominar de esa forma el imperio griego. De ahí que vienen las 4 alas y las 4 cabezas. Pero ahora dice la profecía de Daniel que los griegos cayeron. Y entonces dice el versículo 7, algo muy interesante. Mira lo que dice el versículo 7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes. ¿De qué metal? ¿De hierro? Hierro. Recuerden eso, de hierro. Devoraba y desmenuzaba las obras holladas con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. 10 cuernos. Listo. Ahora hay que hacer un alto aquí. Y tenemos que meditar un momentico en eso. A ver, la bestia tenía, según lo que dice Daniel, la bestia tenía una característica espantosa, terrible, feísima, ¿cierto? ¿Y tenía cuántos cuernos? 10. 10. A ver, dice que tenía, ¿cierto? Con característica de un metal. ¿Cierto? Un metal que tenía grandes dientes de hierro. ¿Recuerdan que en la estatua de Nabucodonosor había una nación que nosotros dijimos que era caracterizada por el hierro? Roma. ¿Pero cuál Roma? La Roma imperial. Imperial, exacto. La dominada por los César, ¿cierto? Por los emperadores, que eran llamados César, todos eran llamados los César. Ellos eran, por cierto, que era una nación muy caracterizada por utilizar y ser especialista en el arte de utilizar el metal del hierro para armas y también monedas, ¿cierto? Pero más para armas y para crear utensilios de hierro, entre otras cosas. Ellos fueron los que perfeccionaron el arte de hacer eso, ¿cierto? La metalurgia. Ellos fueron los que se especializaron en eso. Ahora dice que tenía 10 cuernos. Si la bestia es Roma, los 10 cuernos implican también reinos, pero con los cuales tuvo que pelear Roma. Y obviamente tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer cuáles fueron. Y aquí están, mis queridos hermanos, los reinos, o como ellos más le llamaban, las naciones bárbaras, con las cuales ellos tuvieron que pelear. Y vamos a repetir los nombres. A ver, los nombres eran las tribus bárbaras de los francos. Franceses. ¿Cuál sigue? Alemanes. Alamanes. No, alemanes todavía no existían. Los alamanes. Sí, después se llamaron alemanes, que son naciones que existen hoy. Los alemanes. Luego siguen ¿cuáles? Los visigodos. Los visigodos. Muy bien. Luego siguen los vándalos. Luego, ¿cuáles siguen? Los Érulos y los ostrogodos, los suevos, burgundios,
lombardos y sajones. Estas 10 tribus bárbaras, pero que en realidad eran naciones, pero que para los romanos eran tribus bárbaras, porque eran las únicas 10 tribus que le hacían guerra a Roma imperial, es decir, querían destruir a Roma. Y ustedes pueden ver eso en películas también y en la historia. O sea, esto que estamos viendo aquí no es inventado. Esto es historia, pura historia. Estas 10 tribus bárbaras fueron las que le hicieron la guerra a Roma y por tanto dice la profecía que tenía esos 10 cuernos porque eran como, aunque era un imperio como tal como la bestia, que vimos ahí que era espantosa y fea, de ella habían 10 cuernos porque mientras que Roma estaba en el poder, dominando al mundo, tenían 10 enemigos. ¿Y cómo se llamaban los enemigos? Francos, salamanes, visigodos, vándalos, érulos, ostrogodos, suevos, burgundios, lombardos y sajones. Las cuales, como ya lo estaba diciendo para el hermano Pedro, hay solamente de aquí de estos 10, sobrevivieron 7 naciones que hasta el día de hoy forman parte de Europa. ¿Sí? Solamente 7, que son los francos, los alamanes, los visigodos, los suevos, burgundios, lombardos y sajones. Ellos son los únicos que actualmente sobreviven. Es decir, que los vándalos, érulos y ostrogodos fueron destruidos. ¿Sí? ¿Pero en qué momento fueron destruidos? Ahora eso es lo que vamos a ver. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados, ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos fueron arrancados? 3. 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y cuando dice que hablaba grandes cosas, no es porque hablara cosas bonitas. ¿Sí? Eso es importante. Siempre vamos a ver aquí en esto cuáles fueron los reinos que cayeron. Ya recuerden, aquí están los 10 y aquí vamos a ver que cayeron precisamente ellos, cayeron 3. Los vándalos, los érulos y los ostrogodos fueron los que cayeron. Ellos fueron los que cayeron. Los últimos que fueron destruidos fueron los ostrogodos. Ellos fueron destruidos por Roma, aunque le hicieron mucha guerra al Imperio Romano. Imperio Romano Imperial. Los ostrogodos fueron los últimos en ser destruidos. Y ahí, cuando fueron destruidos los ostrogodos, hasta ahí Roma Imperial cumple con su periodo de imperio. Porque como lo vemos, dice que nació un nuevo reino. Y esta vez era un cuerno que salió de la bestia, o sea, que salió de Roma. Porque recuerden qué significa, cuál es el imperio que representa a esa bestia espantosa y fea. El imperio papal. No, esa bestia de aquí no representa a la Roma papal. Roma. ¿A la Roma qué? Roma papal. No. Imperial. La imperial. Es importante que tengamos eso claro. La bestia, como tal, representa la Roma imperial. De la Roma imperial iba a salir un cuerno, ¿cierto? Un cuerno de esa bestia, de la Roma imperial iba a salir un cuerno que esta vez tendría, dice que ojos y boca, y que decía grandes cosas, pero no porque fuesen cosas buenas, ¿sí? Y dice aquí que después estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como ¿qué? Como la nieve. Como la nieve, y su pelo, y el pelo de su cabeza como nada limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pero antes de pasar a explicar un poquito sobre ese anciano de días, quiero que recordemos una cosa. ¿Se acuerdan que dice en la profecía de Daniel 2, habían un material y una mezcla específica en los pies? ¿De qué material eran los pies de Daniel 2?
Hierro y barro cocido. Hierro y barro cocido. ¿Qué implicaba? Que no se iban a poder unir nunca, aunque hicieran alianzas y todo eso. Por eso decimos que eso hasta, pues sigue hasta el día de hoy, porque cada país, aunque pertenecen a la OEA, a la OTAN, a la ONU, todas son naciones independientes y cada uno siempre va a jalar por el bienestar de cada país. Eso ocurre aún hasta este tiempo, incluyendo que aquí también podemos ver que así como los pies de la estatua tienen 10 dedos, iban a haber 10 naciones, que eran las naciones bárbaras que ya vimos, pero que esas naciones iban a ser tumbadas 3. Y aquí por eso son los detalles que la estatua quizás de Nabucodonosor no mencionó, pero que ahora en Daniel 7 sí menciona, y que cayeron 3 y que fueron tumbadas precisamente por eso. Y aquí nació la otra Roma que ya conocemos, que es la Roma papal, ¿cierto? Que es la Roma que ya dominada por los papas y que hasta hoy todavía sigue allí en la Ciudad del Vaticano, que es la Roma papal dominada por los papas, que es esa época en la historia en la cual la Roma papal dominó el conocimiento, el arte y todo lo demás que nosotros conocemos también como la Edad Media. Ahora, vamos a recordar un poquito. La Roma imperial, que es simbolizada por esa bestia espantosa, comenzó su reinado desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Después de Cristo. La Roma papal comienza su periodo de dominio del mundo, porque ellos dominaron el mundo, fue desde el año 476 hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Sin embargo, nosotros vamos a dar cuenta que la profecía va a ser un poco más específica. Y no solamente va hasta el día de hoy, sino que dice la profecía que estoy mirando y se levantó ¿quién? ¿Qué personaje entra en la historia? O sea, ya vimos un poco de bestias, ¿no? Ya vimos 4 bestias y un cuerno pequeño que apareció por allí. Entonces dice que estuvo mirando y apareció un sujeto, apareció una persona. ¿Quién era? Un anciano de No Dios. Un era anciano de Miguel. días. Anciano de días. No, ya vamos a mirar. Resulta que no era Miguel. Ya vamos a mirar. Y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como qué? Como la nieve. Su Como la nieve. cabello era blanco como la lana limpia. Como la limpia. Sí, pero, quiero que veamos ahora lo que más dice Daniel. ¿Por qué este anciano de días no puede ser Jesús ni Miguel? Mira, vamos a mirar. Dice el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Dice ahí que salía de delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros se abrieron, hermanos? ¿Cuáles fueron esos libros que se abrieron? ¿Y con qué propósito se abrieron? Hermano, el libro de la vida y los libros libro de las memorias. Ajá, muy bien. Eso incluso lo vamos a ver después, así que no se preocupen los que no conocen muy bien esto, pero lo vamos a ver después, por eso es que es interesante. Ahora, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué? Para juzgar. ¿O para qué se sienta un juez? ¿No es cierto? Para juzgar. Ahora, mire. Para Dice aquí buscar. que yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras del cuerno pequeño y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destruido y fue entregado para ser quemado en el fuego. ¿Cuál fue la bestia que fue destruida? Que mataron ¿cuál fue a la bestia que mataron? Al Papa cuando fue desterrado. No. No estoy hablando de interpretaciones. Estoy hablando de cuál fue la bestia que mataron. ¿Al león, al oso, al leopardo o a la bestia espantosa? ¿A cuál de esas 4 mataron? Al leopardo. Ajá. Exacto. Recuerden que no estamos hablando aquí de otras cosas, sino de esto. Incluso hasta aquí, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue? ¿Cómo, hermana Olga? ¿Cuál fue la que al fin no escuché? Romano. Al Imperio Romano.
Al Imperio Romano. Sí, al Imperio Romano. Ajá, el Imperio Romano. Fue al que mataron. Y cuando dice mataron es que hasta ahí se terminó su dominio. Y aunque hoy existe la ciudad de Roma, la Roma que existía como tal, en ese tiempo dejó de tener un imperio como tal, ¿no? Un imperio de poder. Por eso es que le quitaron ya y fue destrozado, fue destruido su reino por completo. Ahora vean que aquí viene algo muy interesante, dice el versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero se les había prolongado su vida hasta cierto tiempo. ¿Por qué? Aquí viene la razón, versículo 13. Mirad yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No sé si les parece conocidas esas palabras en Daniel 2. La piedra que caía. Ajá. Cristo Tiene las Jesús. mismas características que la piedra que cayó del cielo, no cortada por mano de hombre. Y que esa piedra representa a quién, hermanos. A Cristo Jesús. A Jesús. ¿Ven por qué razón el anciano de días no puede ser Jesús? ¿Ven por qué el anciano de días no puede ser Jesús? Porque a quien se presenta delante del anciano de días, ¿quién es? Cristo Jesús. Ajá. Se presenta delante del anciano de días, Dios. Así es. Y es a él, es a Jesús quien se le da el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que nunca será destruido o que no será destruido. No me centro mucho en el cuerno pequeño porque va a aparecer en Daniel 8, así que no se preocupen. Pero lo importante es que tienen que entender una cosa. Va a llegar el día en el cual la profecía de Daniel 7, del 13 y 14 se cumplirá. ¿Y cuándo se va a cumplir la profecía de Daniel 7, del 13 al 14? ¿Cuándo? Cuando venga Jesús. Cuando venga Jesús. Por segunda vez. Y entonces, él, aunque obviamente Jesús ya recibió el dominio, ¿no? Ya recibió la gloria del reino, pero cuando ese reino ya sea instaurado y ese dominio ya esté eterno, y cuando esto suceda, mis hermanos, tú y yo tenemos que haber ya pasado la prueba y de haber estado ahí. Y ahora miren lo que dice Daniel, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Y esta es la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y si quieren saber más de esto, los esperamos el día de mañana porque ya el tiempo se acabó. Pero Daniel quedó con una duda, que yo creo que muchos de ustedes también quedaron con esa duda. ¿Y el cuerno pequeño qué? ¿Qué pasó con ese cuerno pequeño? ¿Qué le sucedió a ese cuerno pequeño? Porque solamente dijeron que habían destruido a la bestia, pero ¿y el cuerno pequeño qué? Bueno, si quieren saberlo, ahí les dejo el suspenso. Los espero el día de mañana para que podamos juntos disfrutar de ese estudio.
dejo ese suspenso. Pero lo más importante, mis hermanos, es que veamos algo muy interesante, que aún en Daniel 7, a Jesús se le da el dominio, el reino. Y así como la roca que destruyó la estatua y cayó en los pies de la estatua, y cuando cayó esa roca, donde cayó, se formó una gran montaña que cubrió toda la tierra. Al mismo tiempo, aquí en Daniel 7 podemos ver a ese hijo de hombre que se le da el dominio, el poder, y se le da un reino que no será destruido jamás, sino que durará ¿por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. siempre. Para siempre. Ese es Jesús, quien en este momento está dispuesto a estar a nuestro favor. Quiere estar a nuestro favor. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hoy estamos dejando que Jesús sea el rey de nuestra vida? Porque una cosa es decir, bueno, Jesús está a nuestro favor, pero ¿realmente estamos dejando que Él esté a nuestro favor? ¿Y cómo dejamos que Él esté a nuestro favor? Cuando lo aceptas como tu Salvador y Redentor. Esto es lo bonito de las profecías. Cuando yo dejo o saco a Jesús de las profecías, me puedo inventar cualquier cosa y no hay esperanza. Pero cuando Jesús es el centro de las profecías, como Daniel 2 y Daniel 7 nos lo han mostrado, mis hermanos, la profecía nos muestra que existe esperanza y que la esperanza hasta tiene nombre propio y se llama Jesús. Yo no sé, mis hermanos, pero cuando yo estudio este tipo de temas, me lleno de una esperanza y una certeza muy especial al saber de que Jesús tiene el control también de la historia. Que Él puede cambiar la historia y la cambió. No por nada se cuenta en la historia un antes y después de Cristo. Y si tuvo el poder de cambiar la historia de toda la humanidad, ¿no crees que Él también tiene el poder de cambiar tu historia? Pues miren, lo de Daniel 7, 13 y 14 se cumple, escuchen bien esto, se cumple en Apocalipsis, cuando dice que el que venza también se sentará en tronos y obtendrá la corona, porque hay alguien que ya también venció y se sentó para reinar, y ese alguien se llama Jesucristo. Por eso, si Amén, oyen hoy gloria la a voz de Dios. Dios, no endurezcan su corazón, sino que acepten lo que Dios les está dando a ustedes. Y es que Dios ya lo hizo todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar. Mis hermanos, el día de mañana conocemos un poco más de Daniel 7, pero quiero que recordemos que Dios siempre ha querido estar a nuestro lado. Él siempre ha querido morar con nosotros y ayudarnos. Somos nosotros los que a veces no nos gusta que nos ayuden, pero Dios quiere ayudarnos. Ahora la cuestión depende de cada uno de nosotros. Ya en la historia nos hemos dado cuenta, en lo que hemos visto en Daniel 7, que Dios ha estado allí trabajando en la historia de la humanidad y quiere trabajar en tu historia. Lo único que tú necesitas es aceptar a Jesús como tu Salvador. Si lo aceptas, entonces vas a poder formar de ese reino que se le dio, de ese dominio que se le dio, cuyo reino es eterno y su dominio por todas las generaciones, y será un reino que no podrá ser destruido, porque el mismo Dios estará en medio de esa ciudad y no podrá ser destruida. Él será la luz. Y ya no van a necesitar luz de sol, ni luz de nada. Por eso es que si ven ahí donde se empieza a conectar con Apocalipsis. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el Señor será el Dios de su pueblo, y su pueblo estará ahí con su Dios. Amén. Como lo quería cuando lo hizo. Exactamente. Volveremos al plan original. Va a haber, ya no va a haber solo un jardín. Toda la tierra será restaurada. No va a existir más maldad, ni enfermedad, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el reino de Dios será instaurado para que dure para siempre. Y la capital de todo el universo será el planeta Tierra. Pero para poder disfrutar de ese reino, tenemos que aceptar a ese hijo de hombre que se presentó ante el anciano de días y aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor.
Si lo hacemos, todo lo demás será una gran aventura que viviremos con nuestro Señor.